Yo voy a estar dando la presentación hoy. En este momento estoy presentando solamente la parte de mi desktop, pero en un momento ya voy a poner la presentación. Esperemos unos minutos a que nos acompañen otras personas. En este punto, solamente para los invitados, sí podrían ayudarme a confirmar que pueden ver mi pantalla y pueden ver mi video sin problemas. Ok, perfecto. Gracias por la confirmación. Lo vamos a hacer en Google Meet. Este sistema permite interacción. Al momento que empiece la presentación de PowerPoint, no voy a poder prestar tanta atención al chat. O sea que si hacen preguntas por el chat, no las voy a poder ver. Pero la intención es que si tienen preguntas, voy a dejar espacios para que puedan utilizar sus micrófonos para hacer las preguntas. En este momento veo que las personas tienen su micrófono en silencio, en mute. Por favor, manténganlo en mute hasta que lleguen esos momentos para hacer unas preguntas. Son las 9:03. En 2 minutos más comenzamos. Ok, tenemos otra persona más. Esperamos 1 minuto más y comenzamos. Ok, ya estoy en modo de presentación. Deben de estar viendo un slide que dice gestión del cambio. Bueno, primero, gracias por venir. Estamos comenzando un nuevo año y este webinar viene de un poco las experiencias y lo que hemos escuchado de la integración de inteligencia artificial a recursos humanos. El año pasado, alrededor de noviembre, eh, fuimos a un congreso muy interesante de 2 días sobre la aplicación de inteligencia artificial y uno de los temas recurrentes para los profesionales de recursos humanos y para las personas que están en gestión de proyectos era cómo poder implementar una herramienta de inteligencia artificial. Tiene sus propios desafíos poderlo hacer. Entonces, al escuchar estos comentarios, decidimos hacer un webinar para conversar un poco como empresa de soluciones de inteligencia artificial, cómo se puede hacer esta implementación del cambio para este tipo de herramientas, más específicamente en nuestra área, que es recursos humanos. Entonces, antes de comenzar, quisiera ver si tienen alguna expectativa, o sea, algo que ustedes quisieran que yo conversara en esta presentación para tocar su expectativa y si no, pues estaría dando la presentación regular. Si pueden desbloquear sus micrófonos y tienen alguna expectativa, ahora es un buen momento. Ok, entonces comencemos. Un poco de contexto. Para hablar de inteligencia artificial, debemos de estar conscientes que a pesar de que ha avanzado mucho,
ha avanzado muy rápido la inteligencia artificial. Sigue siendo una tecnología relativamente nueva. O sea, es algo que es de implementación reciente y se ha estado implementando en muchas de las áreas. Em, la parte más conocida son estos modelos a través de chat, tipo ChatGPT, Gemini, otras, que ayudan a poder resolver problemas que antes eran dados por humanos. Entonces, esto ha hecho que aligere la carga de trabajo y se ha puesto muy de moda, sobre todo en empresas de servicios o empresas que requieren ciertos tipos de análisis, que no necesitan interacciones físicas en las posiciones. Entonces, al momento de implementar una nueva tecnología, ¿sí? Vamos a echar un poquito para atrás, como lo que eran las cámaras. Al principio, las cámaras de los celulares no eran buenas. Estoy hablando al principio, bien al principio, ¿sí? Tal vez con los Nokia, que las resoluciones no eran muy buenas, la forma en que se veían las imágenes era un poco pixelada, se veían los cuadritos, las resoluciones no eran buenas. Y las personas tenían su celular, pero tenían su cámara. Y la confiable era la cámara. Si querías una foto, toma una foto con tu cámara. Y si quieres, pues una imagen eh, que no es tan importante, la puedes tomar con tu celular. Ese es un buen ejemplo de una tecnología de aplicación reciente y cómo poco a poco vimos a la tecnología avanzando y ahora las cámaras de los celulares son una belleza, alta resolución, un montón de aplicaciones para hacer cosas adicionales, zoom, enfoques y otros. Ahora es al revés, hay pocas personas que ustedes van a ver con las cámaras. La mayoría de las personas tienen su cámara en su celular, confía que esa va a ser una buena foto y no necesita un backup, tomar fotos con otras cámaras y sabe que esa es una solución. Eso es la cámara del celular es su forma principal de tener fotos. Este es un ejemplo interesante, ¿sí? Lo vamos a estar utilizando a lo largo del webinar porque es similar a lo que ha pasado con inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial se pone de moda y muchas personas comenzaron a utilizarla, principalmente con ChatGPT y otros, tuvo sus altas y sus bajas. O sea, no era 100% confiable. No sé si ustedes tuvieron eh, la oportunidad de probarlo en sus primeras versiones. Muchas veces, al poner los comandos, daba buenas respuestas, pero a veces no. A veces se iba para otro lado, respondía otra cosa, y ya después era muy difícil regresar al punto que estábamos al principio, donde estábamos haciendo algún tipo de análisis o algún tipo de consulta. Esto lo que generó era que muchas personas, similar a lo que pasaba con las cámaras, hacían chequeos manuales, bastantes, de forma seguida, para poder ver que las respuestas que estaba dando la inteligencia artificial se dieran de forma coherente, o sea, que no se desviara la inteligencia artificial. Em, Después hubieron diferentes versiones, hubieron muchos avances en inteligencia artificial, igual que las cámaras de los celulares, es cada vez más confiable. O sea, que la respuesta que da es una respuesta que daría una persona con conocimiento profundo en esa área. ¿No? Digamos, no profundo, con un conocimiento general en esa área. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué ha dependido que la inteligencia artificial se haya visto más confiable? En las cámaras, por ejemplo, son los píxeles, es la resolución, el tamaño de los puntitos. Pero en inteligencia artificial es la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, mientras más lee, mientras más se entrena,
mientras más información tiene de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, cómo se enfoca un problema y qué cosas no se le debe prestar atención. Al enfocar el problema, más confiable se ha hecho. Entonces, mientras más información hay, más confiable se ha vuelto la inteligencia artificial. ¿De qué depende? Bueno, depende del modelo, de cómo se está utilizando y cómo se haya dado el entrenamiento. Por eso está entre comillas. Entrenamiento está entre comillas porque depende de si esa inteligencia artificial se ha alimentado lo suficiente con cosas que son información confiable para poder tomar decisiones, no, perdón, para poder analizar esa información de una forma que sería similar a como lo hiciera un ser humano. Entonces, el éxito de la implementación de cualquier herramienta de inteligencia emocional está en gran parte de que la forma como se haya entrenado ya la convierte en una herramienta confiable para salir de ese contexto que tenemos de a veces sí y a veces no, o sea, de las altas y las bajas. Y aquí viene ya la primera parte de recursos humanos, específica de recursos humanos. Generalmente, las empresas que ya tienen un departamento formal, una persona, un puesto, un rol formal de recursos humanos, la parte de gestión del cambio ha sido parte de la rama o de capacitación, si existe la rama de capacitación, o de comunicación o de recursos humanos propiamente dicho. Entonces, de ahí viene este webinar. Es ver la inteligencia artificial que generalmente es manejada por otros grupos o directamente en recursos humanos, ¿dónde están las funciones en que recursos humanos va a agregar valor a través de la gestión del cambio? Esto es para darle un poco de contexto. Voy a ir a la siguiente para dar un poco de contexto ya más en nuestra rama, en recursos humanos, pero después sí voy a abrir un poco para comentarios o preguntas que puedan tener hasta el momento. Okay. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto para nosotros? La primera línea, que pueden leer, habla un poco sobre la transformación de los roles tradicionales. Esto se puede aplicar para recursos humanos o para servicios, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablemos de tareas tradicionales, en la mente tengan nuestras tareas tradicionales, ¿sí? Reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, la parte de compensación, políticas y otros. Entonces, esta jornada que comienza ya hace muchos años, teniendo una persona, un todólogo, un pulpólogo, un generalista, que ve todos los temas de forma presencial, o sea, físicamente, que ve las diferentes áreas de las personas, poco a poco ha ido cambiando, a veces por procesos, muchas veces por avances tecnológicos y otros. O sea que realmente esto, que es la aplicación de inteligencia artificial, es parte de una cadena que se da para la optimización de servicios. Después, bueno, y esta es mi experiencia, depende mucho del tipo de empresa donde hayan trabajado, pero comienzan estructuras de servicios compartidos. Igual, es el mismo fin. ¿Cómo puedo hacer lo que hacía antes de una forma más eficiente? Entonces, servicios compartidos son grupos que dan servicios de forma remota, generalmente, a una población amplia. Piensen cuando llevan su carro al taller, ¿sí? La persona del taller es una persona en sitio que los atiende, pero muchas veces el servicio al cliente, el seguimiento, la recordación, los recordatorios de las citas y que ya está listo el auto se puede dar de forma remota, o sea, desde otro país o por otro grupo que se dedica a eso bajo esa misma empresa. Después de servicios compartidos todavía llega unos conceptos más eficientes de autoservicio. Y dicen, ok,
aquí está un formulario o una serie de instrucciones de cosas que hacer para recibir un servicio. Complete usted, colaborador, usted, cliente interno, complete este formulario para recibir este servicio. Muchos de páginas web, tipo formulario, tipo encuesta, que una vez completado le llega a un agente, a una persona, y esa persona puede hacer su trabajo más eficientemente. Cuando comienza la inteligencia artificial, comienzan los chatbots, o sea, estos chats que muchas veces funcionan como autoservicio, dependiendo de cómo fue programado, pero con la misma intención, ¿sí? De lograr más eficiencia. Ya en muchos sitios web internos, o sea, también de intranet, ustedes pueden haber comenzado a ver estos chatbots, estos agentes, donde preguntan si te pueden ayudar y dependiendo de eso piden cierta información para dar ciertas respuestas. Lo que hace la inteligencia artificial es mejorar la forma como se recibe, o sea, que si la información se reciba de una forma más natural y cómo se da la información dependiendo de ciertos parámetros. La inteligencia artificial lo que vende es que dice, oye, si lo haces de esta forma, recursos humanos, vas a ser más eficiente, claro, porque las tareas automatizadas toman menos tiempo. Pero desde el punto de vista del cliente interno, del colaborador, no es tan clara cómo se genera valor. O sea, cómo eso, que hace recursos humanos más eficientes, genera valor para ellos como personas, para ellos como colaboradores, para ellos como clientes internos. Y esto es algo que no es exclusivo de la inteligencia artificial, pero sí es algo que al hablar de gestión del cambio es parte del contexto, es parte de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar una herramienta de inteligencia artificial. Desde el punto de vista del cliente, es completamente diferente, ¿sí? Vamos a retomar un poco el ejemplo de el taller donde la cita, la llamada, la logística se hace de forma remota, o sea, servicios compartidos, una persona por teléfono o a través de chat, y cómo lo ve el cliente. El cliente dice, oye, pero dame la dirección, y tal vez la persona te da una dirección genérica. Oye, eso queda en tal parte, pero usted está ubicado en la ciudad de Panamá, ¿sí? Entonces, en lugar de hacerlo más fácil, a veces es más complicado para el cliente. Es más eficiente para el que preste el servicio, en este caso, el taller, pero es más complicado desde el punto de vista del cliente. Incluso el autoservicio, cómo se llena el formulario, de qué forma puedo hablar con alguien, puedo hablar con una persona. ¿Hay algún número en que los pueda localizar? ¿Sí? Eso es algo que se ha dado eh, anteriormente a la inteligencia artificial, pero ya con la aplicación de este tipo de herramientas es algo que hay que tener todavía más consciente. Entonces, el desafío está en mostrar qué valor genera esto para el cliente, para el colaborador. Porque si nosotros estamos teniendo menos tiempo, perdón, estamos siendo más eficientes y ocupando menos tiempo a las tareas transaccionales, entonces, ¿en qué estamos ocupando este tiempo? Para cosas que generen valor. Este es un mensaje que va a ser más fácil adoptar las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Ok, hasta aquí, esta es la última del contexto, después vamos a entrar un poco más profundo a la gestión del cambio. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pongan sus micrófonos. ¿No? Ok, seguimos entonces. Entonces, el plan de gestión de cambio para las personas que han estado en la rama es similar, ¿sí? Es similar significa no vamos a profundizar sobre
los detalles de un programa de gestión de cambio. Va a tocar los mismos puntos que tocan los programas, ¿sí? Los pueden ver en pantalla. Y lo que vamos a hablar hoy es ciertas diferencias que hay que tener en cuenta, principalmente en la parte de desarrollar el plan de comunicación y en la creación de un plan de capacitación al momento de establecer los sistemas de apoyo. El resto depende de ustedes. Hay dos libros que pueden ver en la parte de abajo con asteriscos. Uno es para las personas que no tengan mucha experiencia en gestión de cambio, altamente recomendada. El otro es un poco más profundo, habla de gestión de cambio aplicado a proyectos tipo Waterfall, Scrum, Agile, diferentes metodologías, pero ya es un poco más profundo. Hoy no nos vamos a enfocar en el plan de gestión de cambio, pero sí nos vamos a enfocar en cómo este plan se puede adaptar según estas características especiales que tiene la inteligencia artificial. Aquí, si son nuevos a gestión de cambio, les recomendaría que tomen una imagen de esta pantalla para que tengan los libros. Estos 8 pasos son muy comunes en varias metodologías y es ir viendo el cambio desde un punto de vista de liderazgo, ya sea en recursos humanos o en gestión de proyectos. Entonces, los datos, muchachos. Tipos de formas de datos y procesamiento. No todos los datos son iguales. Una de las características principales de recursos humanos es el tipo de información que nosotros manejamos. Al ser una tecnología relativamente nueva, que tuvo sus altas y sus bajas, y depende del modelo de entrenamiento, ¿sí? O sea, igual que el ser humano, el resultado depende de cómo fue entrenado. Entonces, los datos son muy delicados, porque son datos o de candidatos potenciales que son externos o de personas que ya son colaboradores, que son internos. Entonces, detectando el tipo de datos que va a utilizar su herramienta de inteligencia artificial, es más fácil planificar el resto del plan del cambio. Nosotros tenemos dentro de las funciones que se puede aplicar herramientas de inteligencia artificial, muchas veces datos de reclutamiento, o sea, personas externas, no son parte de la empresa. Y son datos que no hablan de su desempeño, porque no existe, no habla de su historia con la empresa, no habla de acciones disciplinarias, no habla de premiación, no habla de cosas más personales. Esto aplica principalmente a candidatos externos. Y en nivel de resistencia, vamos a ver que tiene la resistencia más baja, porque son datos que la gente lo va a compartir fácilmente y no va a hacer tantas preguntas de cómo son utilizados. Un poco más adelante vamos a hablar sobre esto. Después tenemos datos profesionales, ¿sí? que son datos que nosotros utilizamos para la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, evaluaciones de desempeño anuales, datos de números de calidad, datos de clientes, datos de procesos nuestros de recursos humanos. Esos datos producen resistencia. Es importante comunicar cómo se van a utilizar, lo vamos a ver en un momento, pero no van a ser tan sensibles como el tercer tipo de datos, que son datos personales. Datos personales es cualquier dato mío, ¿sí? Edad, género, dirección, cédula, cualquier dato de donde puedo ser personalmente identificable, pasaporte, donde no es tan claro por qué estoy pidiendo esa información, para qué necesito esa información.
¿sí? Muchas veces la explicación es sencilla. Oye, necesito tu número de cédula para evitar utilizar nombre y apellido porque pueden haber más de una persona con el mismo nombre y apellido. Y esto me va a ayudar a identificar cuál de ustedes es. De hecho, muchas empresas por eso tienen número de colaborador o número de empleado, que es un único identificador. Pero no es tan explícito, no es tan fácil de entender por qué estoy pidiendo estos datos, que son datos personales. Entonces, en gestión de cambio, la propuesta es separarlos y dar una explicación explícita dentro de las comunicaciones. Okay. Entonces, si este tipo de datos generan diferentes tipos de resistencias, entonces, ¿qué puedo hacer dentro de mi plan de comunicación para disminuir esas resistencias de las diferentes audiencias? Y de ahí vienen las preguntas que están viendo en este momento. La más importante es la primera. ¿Cómo voy a utilizar esa información? ¿Hasta dónde estoy utilizando la información? ¿Para qué voy a utilizar la información? ¿Qué se va a hacer con esa información? ¿Lo voy a guardar? ¿No lo voy a guardar? ¿Van a haber otros usos? ¿No van a haber otros usos? Aquí, pues, dependiendo de la legislación de cada país o sus políticas internas, es la forma de comunicación. Muchas veces yo recomendaría que tuvieran un enlace a cómo se utiliza la información para las personas que son curiosas puedan ver en detalle cómo se utiliza la información, para qué se va a utilizar, hasta qué punto llega, por cuánto tiempo se guarda y otros detalles. En iniciativas internas, en realidad pocas personas, en mi experiencia, llegan a ese nivel de detalle, pero es bueno tenerlo, porque si surgen preguntas, tener este tipo de documentos exhaustivo, completo, genera transparencia, disminuye la resistencia y con eso aumenta la probabilidad de que las personas utilicen esta nueva herramienta, que al final eso es lo que estamos buscando con la gestión del cambio. Entrando un poco más en detalle, la comunicación al utilizar estos tipos de datos sensibles con esta tecnología, ¿sí? Es mientras más clara y transparente, mejor. Clara y transparente. Por razones legales, hay ocasiones en que la forma en que la comunicación se da no es tan clara. Es legal, información legal, hecha para proteger, para mitigar riesgos legales de la compañía. En este caso se puede hacer una versión simplificada, más sencilla, más fácil de entender, que las personas puedan digerir más fácilmente y produzca esta confianza que estamos buscando porque la intención nuestra en recursos humanos es manejar sus datos y necesitamos esa confianza para disminuir la resistencia. La otra parte es escuchar las preocupaciones. ¿Qué canal de comunicación nosotros tenemos para que las personas puedan contactarnos? Aparte de la página enorme que podamos tener con todos los detalles, si una persona tiene preguntas, ¿qué debe hacer? Escribir a un correo electrónico, hay algún gerente de proyecto, algún project manager, hay algún contacto en recursos humanos, hay alguien que pueda responder esas preguntas. Alguien me refiero a un ser humano, a pesar de que nosotros podemos tener todos los detalles en un enlace, en un documento. Porque esto nos va a permitir a identificar las resistencias que pueden estar ocultas. Muchas personas, sobre todo las que no van a leer no van a leer a profundidad estos materiales extensos, completos, que podemos tener en la comunicación, van a continuar con esas inquietudes y si no tienen cómo ventilarlas, o sea, cómo pasarlas a otras personas, entonces el objetivo final,
que es la confianza a través de la transparencia, no se va a dar. Y esto nos va a permitir reconocer las inquietudes y buscar soluciones a esas inquietudes. Tal vez cambiando el método de comunicación. Dicen, oye, este documento de 10 páginas no está funcionando. Vamos a ver si podemos hacer una reunión con las personas del proyecto o una cascada de comunicación a través de recursos humanos o a través de los supervisores directos. O vamos a ver si podemos hacer algo un poco más profundo para las personas que estén llevando este cambio, para sistemas, para otras cosas, ¿sí? Pero el tener el canal para poder escuchar el feedback, la retroalimentación de la iniciativa es clave. Y ya aquí, igual que en gestión de cambio de proyectos, capacitación muy importante. Sobre todo al ser una herramienta nueva. Ya muchas cosas, la conducta ha cambiado de las personas. Cuando una empresa pide información a través de llenar un formulario, las personas ven la información del formulario, lo llenan sin tanta resistencia, siempre y cuando las preguntas de la información que soliciten sean consistentes al servicio que están brindando, ¿sí? Entonces, para muchas herramientas ya no hay tanta capacitación necesaria. Las herramientas también cada vez se han puesto más intuitivas, pero no es el caso de inteligencia artificial. Al ser relativamente nuevo necesita aún más capacitación para los tipos de herramientas. Lo bueno es que las herramientas de capacitación han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay capacitaciones en sitio, micro entrenamientos que se pueden poner donde hablen solamente de ese tema. Si son informáticos, incluso videos cortos de dónde hacer clic para qué se utiliza. Si es por parte de procesos, los diferentes pasos en cada paso. O sea, la intención es que las interacciones de capacitación sean cortas, dependiendo del tipo de preguntas o lo que la persona quiera hacer en ese paso de esa herramienta o para qué se va a utilizar. Ya el momento de capacitaciones de 2 o 3 horas, donde se vean 15 o 20 pasos, no es lo más recomendable. Lo más recomendable son pequeños pasos, pequeñas capacitaciones que estén dentro de la propia herramienta. Un poco, entonces, de factores clave. Ya vimos comunicación transparente para generar confianza y hablamos un poco de el qué, el cómo y el para qué. Ahora solamente algunas ideas que se pueden haber escapado de la parte anterior es, dependiendo el tipo de dato que se solicita, o sea, el tipo de información o el tipo de consulta que se está haciendo, tratar de hacer explícito el qué, el cómo y el para qué. Explícito es que esté de una forma sencilla, fácilmente entendible, cómo se va a manejar ese dato, ¿sí? Estamos pidiendo varios datos, por ejemplo, estamos pidiendo datos personales. Entre ellos estaremos pidiendo su número de cédula. Este número de cédula nos va a ayudar a identificarlo como una persona que está dentro de nuestra empresa. No vamos a utilizar esto para otras funciones de recursos humanos. Solamente será utilizado para identificarlo y el dato no estará siendo guardado después de el proceso de, no sé, clima organizacional, evaluación de desempeño o el proceso que se está llevando, ¿sí? De forma similar estas preguntas se están haciendo para evaluación de desempeño. Estaremos preguntando sobre sus tipos de objetivos, que lo estaremos analizando a través de herramientas de inteligencia artificial para análisis de frecuencia, para los puntajes, ¿para qué? ¿Sí? Y después, ¿qué se va a hacer con esa información? O sea, con el resultado de los análisis que están dando inteligencia artificial. La última parte
es muy importante que las herramientas de inteligencia artificial, generalmente, no puedo decir que todas, ¿verdad? Pero generalmente son para análisis de información, no para toma de decisiones. Desde un punto de vista de manejo de cambio, de las resistencias que nosotros podamos tener con este tipo de tecnologías, ¿sí? Sobre todo si el entrenamiento no lo dimos nosotros dentro de la empresa o no conocemos a profundidad cómo fue entrenada, o sea, el framework de lo que hace, clarificar explícitamente que la inteligencia artificial no toma decisiones, las personas toman decisiones. ¿En qué? Bueno, en base al análisis, en base a los números, en base a los resúmenes, en base a las tablas, en base a todo lo que genera inteligencia artificial. Pero la decisión final va a ser tomada por una persona. Esto debe ser dicho de una forma explícita en la mayor cantidad de canales de comunicación posible. Si estoy comunicando a través de reuniones, en las reuniones, en los emails, en las páginas, enlaces de páginas con detalles adicionales. Ponerlo de una forma simple, fácil y rápida de ver, o sea, en los primeros párrafos, por lo menos, en la primera página, en los resúmenes, porque una de las cosas que genera mayor resistencia de una persona, que los datos, sus datos, los está manejando inteligencia artificial, es, aparte de ver qué va a pasar con esos datos, qué decisiones se van a tomar con esos datos y quién, cómo se van a tomar esas decisiones. En este sentido, no ha cambiado mucho la forma de la toma de decisiones. Sigue siendo una persona y generalmente esta persona asociada con el proceso. O sea, un jefe de las funciones, un supervisor directo, un line manager, alguien que esté en recursos humanos viendo esa función. Entonces, en parte, esa es uno de los puntos clave porque genera resistencias importantes. No sé si les ha pasado con herramientas anteriores, pero esto es muy común en tecnología. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a utilizar una herramienta nueva, con tecnología nueva, es una desconfianza natural que va a venir y está bien fundamentada, porque al principio la inteligencia artificial no era tan confiable como ahora. Incluso ahora, la confiabilidad depende del modelo de aprendizaje. Y el modelo de aprendizaje depende de la información que se le haya dado a esa herramienta, a ese chatbot, a esa gente, de cómo se van a tomar las decisiones. Pero esto no es conocimiento de la persona, es conocimiento de recursos humanos, a veces, de tecnología, generalmente, y de las personas que están en el proyecto. Pero no es algo que no es sentido común, y a menos que nosotros lo hayamos comunicado de una forma clara, transparente y masiva, va a generar esas resistencias. Ok, entonces, veamos un poco al momento de utilizar nuevas herramientas, qué podemos hacer en la capacitación para disminuir las resistencias. Un poco de lo que había conversado antes, que son cursos prácticos y ayudas contextuales. Es ayuda en ese momento de cómo se utiliza en ese paso. Haz clic, tienes más dudas, haz clic aquí. Esta información se va a utilizar así, 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 cortito, medio párrafo. Para hacer este proceso de hacer a clic, 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 esto. Sigue el paso 1, 2 y 3 y va a pasar esto, cortito. ¿Sí? Cómo se usa la herramienta, y también se pueden hacer contextos en procesos fuera de línea. O sea, no todo está hecho para sistemas de computación, ¿sí? Para softwares. Se puede hacer fuera de línea pequeños letreros
en caso de tener personas que no operen con computadoras, formas de que se pueda dar la ayuda en el momento. Por ejemplo, este es un ejemplo pues, de mucho de capacitación, pero si hay una palanca, ponerle prendido y apagado, y que pasen prendido y que pasen apagados. No, no todo es dentro de un ambiente virtualizado. Después es el acceso a la información. ¿Dónde está la información? ¿Sí? De simple a complejo, de lo más sintetizado a lo más completo. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Sí? Están las ayudas en sitio, o sea, ese enlace, ese letrerito, y si quieres más información puedes ir aquí, si quieres más información puedes ir acá, y si tienes preguntas me puedes contactar en soporte aquí. Eso genera trabajo adicional, sí y no. Genera trabajo adicional durante la parte de preparación, durante la parte de el seteo inicial del proyecto, durante la parte del plan de manejo de cambio, pero normalmente ahorra tiempo al momento de ver comunicaciones, o sea, de recibir preguntas individuales. Y en ese momento ponerse a ver, caramba, y yo esto nunca me lo esperé. Ahora, ¿cómo respondo a esto? O, peor aún, que diferentes personas que estén trabajando en la misma iniciativa, en el mismo proyecto, den respuestas diferentes. Porque entonces se destruye la confianza, se destruye la transparencia. Entonces, en muchos proyectos que he trabajado antes en manejo de cambio, sobre todo en implementaciones grandes de sistemas, o sea, grandes de poblaciones diversas, diversos idiomas, diversas culturas, este es un punto crítico, porque la cadena, ¿sí? La cadena de simple a complejo, de eh, en la herramienta autoayuda a preguntas, no está completa, está cortada. Entonces algo en esa cadena falla. Y al momento de fallar, entonces no se logra el objetivo final, que es disminuir la resistencia para que cambie la conducta y se adapte la solución. ¿Sí? Ahora, recursos humanos es todavía más desafiante, porque la información que nosotros requerimos para nuestras herramientas tiene estos tres tipos, ¿no? O de personas externas, o de procesos internos, o información personal. Y muchas veces incluso está regulado por ley, dependiendo de lo que pidamos, o regulado por la empresa, por las políticas de manejo de información. Entonces, en estos tres pasos, que no se rompa la cadena, que se vean los detalles de los tres pasos y que la persona sienta que la información está disponible o cómo conseguir más información. El cuarto, pues nada, es igual que manejo de cambio, muy parecido a las personas que han trabajado a través de proyectos o que lo han visto, sobre todo mis colegas de psicología, que para lograr una conducta debe haber un incentivo. Esto no es propio de la inteligencia artificial, pero sí al ver manejo de cambio es algo que debemos mencionar. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de no utilizar la herramienta? ¿Cuál es la consecuencia de no seguir el proceso, el nuevo proceso? ¿Cuál es la consecuencia de no seguir el protocolo? ¿Ya? Esta parte tiene sus detalles, pero en general es, si siguen el proceso, la consecuencia es una respuesta rápida, es que la información alguien va a hacerla accionable, va a tener un resultado más rápido, es que va a repercutir en un beneficio de alguna forma hacia la persona, ¿sí? O sea, va a ser analizada de forma con menos sesgos. ¿Cuál es el incentivo que tiene la persona para utilizar este nuevo proceso? Y también, ¿cuál es el desincentivo para que no continúe la conducta anterior?
¿Qué pasa si una persona pregunta verbalmente, por ejemplo, sobre una herramienta a alguien que está en proyecto? Lo mejor sería, mira, aquí tienes información A, información B, información C, y las preguntas a este correo electrónico, ¿sí? Evitar que las conductas no deseadas tengan recompensas. Por ejemplo, si una persona decide que al no confiar en la herramienta no la va a utilizar y continúa haciendo el proceso anterior, ¿cuál es la consecuencia? ¿Va a tardar más? Puede ser. ¿La información no va a ser procesada? Puede ser. ¿Tienes que hacerlo nuevamente? Puede ser. Lo importante es que dentro de la gestión del cambio quede entendido claramente cuáles son los beneficios, o sea, los incentivos, y cuáles son las consecuencias, o sea, los desincentivos de la conducta anterior. Ok, entonces, aquí un poco pasando la parte del manejo de conducta, entrando a medición. ¿Qué métricas debemos tener? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos para cada fase? ¿Cuánto tiempo tenemos para preguntas? ¿Cuántas preguntas hemos recibido? ¿Cuáles son las preguntas más comunes? ¿Qué es lo que queremos lograr con la herramienta? ¿Se logró o no se logró? Por ejemplo, reducción de tiempo. Es una meta muy común de la inteligencia artificial. Es reducción de sesgos humanos, de sesgos de interpretación. Es muy común en inteligencia artificial. Entonces, es cómo lo vamos a medir. ¿Qué tipo de datos nosotros necesitamos para medirlo? ¿Tiempos de respuesta? Puede ser. ¿Sí? Eh, eh, el tiempo que pasa entre una pregunta y cómo se respondió, los tipos de análisis, está funcionando o no la herramienta, están viendo la información que proporciona la herramienta, cantidad de vistas también puede ser. El objetivo es poder mostrar numéricamente si funcionó o no funcionó y qué tanto funcionó esa herramienta, para después generar credibilidad y que las personas digan, oye, mira, esto en verdad me gustó o no me gustó. Antes hacía esto en 5 minutos, pero lo hago en 2. O antes lo hacía en 5 minutos y ahora lo hago en 10. Totalmente diferente. Pero las métricas lo que hacen es que quitan un poco la parte subjetiva de la opinión personal, a veces no sustentada, de las personas para poder mostrar imparcialmente resultados y ganar la aceptación, o sea, disminuir las resistencias en el uso de esta herramienta y futuras herramientas de inteligencia artificial. Finalmente, la retroalimentación constante, o sea, ¿cómo vamos? Preguntar de una forma formal para recoger estas métricas, eh, hacer preguntas abiertas para poder generar la parte cualitativa de cómo va la implementación al año siguiente, qué tipo de frutos ha dado, si es que ha dado frutos, y si es algo que nosotros queremos eh, darle una relevancia, sobre todo al momento de implementar otra herramienta de inteligencia artificial. Esto nos va a llevar a cerrar de una forma numérica la iniciativa, lo que sea que estemos haciendo. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros una herramienta de inteligencia artificial? Tiempo. Nos permite hacer las cosas de una forma más eficiente. ¿Va a tomar decisiones por nosotros? No. Pero si nos va a dar tiempo. ¿Qué hacer con ese tiempo? Esa es la parte clave. La apuesta que nosotros le estamos dando en Athena Innovate es que ese tiempo se va a utilizar en cosas que generen valor dentro de recursos humanos. Por ejemplo, llevando la gestión del cambio, que es algo muy importante, pero generalmente no tenemos el tiempo de hacerlo por estar en el día a día. Incluso en la parte que he llevado gestión del cambio, como
como líder de cambio, es para proyectos de tecnología o de cambios en general que nosotros podemos brindar este valor adicional. Es el aliado natural de tecnología, el aliado natural de finanzas, el aliado natural de cualquier cambio que se vaya a producir dentro de la empresa, cualquier herramienta que se vaya a implementar dentro de la empresa, sea o no inteligencia artificial o recursos humanos. Entonces, esta metodología de gestión del cambio, aplicada a inteligencia artificial tiene sus cositas, que es lo que he tratado de transmitirles en esta obra, pero en general puede ser utilizada para varias cosas. En pocas palabras, cada vez van a haber más cambios, los cambios van a continuar, cada vez son más acelerados, y al cada vez haber cambios más acelerados, cada vez más la gestión del cambio va a ser más importante. Nosotros debemos liderar. Recursos humanos debe liderar gestión de cambio. Nadie dice que vamos a ser expertos en todo, en todos los sistemas. No somos de IT, no somos de finanzas, pero sí debemos ser expertos en gestión de cambio. Y que depende, si ustedes tienen un programa de gestión de proyectos específico, pues depende de la metodología de gestión de proyectos que estén utilizando, Six Sigma, Scrum, Agile, depende de eso se puede hacer un programa que acompañe de gestión de cambio. Específicamente para la IA, es nueva, eh, ha mejorado mucho, pero todavía produce desconfianza. Utiliza información de personas, debe ser transparente, las personas son sensibles a cómo se utiliza esa información. Para disminuir la resistencia, ¿qué, cómo, para qué? Preguntas importantes que deben de estar respuestas de forma transparente en diferentes canales de comunicación. Entender cómo fue entrenada esa inteligencia artificial, porque a veces nosotros mismos no creemos en la herramienta. Entonces, antes de convencer a otras personas, nosotros entender un poco también de la herramienta, cómo funciona, cuáles son los controles de calidad que tiene. Y finalmente, pues llevar esas métricas para poder presentar información sin sesgos, ¿sí? De forma cuantitativa y buscar una forma de organizar la parte cualitativa de las opiniones sobre lo que estamos. Con esto termino la parte principal. Nosotros en Athena Innovate, en nuestro producto Giselle, es para entrevistas automatizadas. Es corto, es relativamente fácil de implementar la gestión del cambio porque no utiliza datos personales, no pide información a personas internas, la información que pide a través de las preguntas es fácil de entender para los candidatos por qué se están haciendo esas preguntas, no generan resistencia, eh, es compatible con varios sistemas porque se pega a diferentes sistemas de recursos humanos y en general es una excelente forma de iniciar con herramientas de IA. Se lo recomiendo. La parte de calidad la veo directamente en pantalla, está la información. La intención de hacer estos webinars, más que hacer un infomercial sobre la herramienta, es ver con recursos humanos cómo se puede implementar de una forma productiva la inteligencia artificial, porque es uno de los desafíos que vimos en esta conferencia global, muy buena conferencia. Parece que es algo común estos desafíos de gestión de cambio. Si les interesan más estos temas, por favor, contáctenos. La intención es hacer webinars que gusten, que sean prácticos. Si tienen preguntas adicionales, estamos. En este momento, por favor, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan hacer preguntas adicionales.
Ahora sí, ya dejé de compartir mi pantalla y puedo ver cualquier pregunta que quieran hacer. Puede ser también vía chat, si la quieren hacer vía chat, y si no, entonces desbloquear sus teléfonos. Estoy leyendo el chat en este momento. Ernesto, gracias por compartir la información de contacto. Manuel, buenos días. Igual saludos para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta en que les pueda ayudar? Igual, Ana Gloria, gracias a ti por participar también. Si no se sienten en confianza para hacer el mute, perdón, para quitar el mute, lo pueden poner en el chat también. Nos quedan unos minutos y si no hay preguntas, entonces cerramos. Ok, entonces estamos para servirles. Arriesguense, porque la inteligencia artificial ahora es una ventaja, después va a ser una necesidad. Ese fue otro de los mensajes importantes que nos quedó del Congreso y de las razones que decidimos hacer el web. Siempre, recursos humanos, nos hemos esforzado para ser más eficientes. Siempre. No es nuevo. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes. Siempre. Y esta es. Ha mejorado rápido y va a continuar mejorando rápidamente. Entonces, mi desafío para ustedes es, ¿ustedes quieren ser una cámara en tiempo que ya todo el mundo toma las fotos por sus celulares? ¿O sería mejor ver cómo tomar buenas fotos con un celular? Ayuda mucho, no le tengan miedo y estamos para ayudarlos en esta travesía. Si no hay preguntas, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por participar.